La hipótesis oficial dice que la tragedia del vuelo 203 de Avianca el 27 de noviembre del 89 fue por un atentado de Pablo Escobar, quien habría ordenado poner una bomba en el avión para matar al entonces candidato César Gaviria. En otro momento se habló de una falla mecánica y ahora el abogado Federico Arellano, hijo de una de las víctimas, que lleva años investigando el asunto, pone sobre la mesa otra teoría, también escalofriante. José Monsalve conoció la investigación que, según parece, respalda hasta el FBI. Aquí lo que hubo fue, gracias a un dictamen pericial del FBI, que en su momento emitió el señor Frederick Whitehurst, que era el jefe de explosivos del FBI en ese momento, en el gobierno de George W. Bush, estableció que lo que allí encontró eran unos componentes de la ojiva de un misil. Casi nada. Un misil tierra-aire habría sido lo que ocasionó el siniestro del avión de Avianca el 27 de noviembre de 1989. Y quien lo afirma es nada menos que el hijo de una de las víctimas más recordadas. Eso fue realmente lo que sucedió. Es decir, tenemos que lo que derribó el HK-1803 fue un emplazamiento tierra-aire que impactó como agente externo el fuselaje del avión que en ese momento pasaba. El balance del siniestro fueron 107 víctimas fatales y un pavor general por el avión que voló en 1000 pedazos. Hagan rastrillo ahí para que todo el mundo se baje. El expediente judicial se denominó Gerardo Arellano y otros. Se trataba de la figura musical colombiana más reconocida en el mundo en el 89, hace 36 años. 107 víctimas lo rotulan con el nombre de su padre. Sí. Gerardo María Arellano y otros. Y otros 106. Les contaré, señores, la historia más bonita de linda potranquita con ojos soñadores. Federico, el único hijo del maestro Arellano, era un niño de escuela cuando el país se conmocionó con este suceso. Corría por los esteros, era una potra muy singular. No conocía el amor, no conocía el dolor, no conocía bozal. Sola quería vivir por el palmar. El avión que debía ir de Bogotá a Cali se desintegró en el aire cuando apenas sobrevolaba las laderas de Soacha. Otras 3 personas murieron en tierra por impactos de los fragmentos y bolas de fuego que caían del cielo. Estaba arrancando la semana, eran las primeras horas de la mañana. Un lunes muy temprano, un lunes muy de colegio, tenía 12 años. Y sonaba mucho el teléfono y yo sentía como mucha alteración en el día a día normal de un lunes cotidiano. Y mi madre tenía el volumen de la radio muy alto y empezaron a nombrar que había pasado una cosa tremenda con un avión que se había caído, decían, recuerdo perfectamente el maestro Yamid Amat, leyendo una lista alfabética de víctimas mortales del siniestro Avianca. Y como es normal, entre los primeros que mencionó por el orden alfabético estaba Arellano y era mi padre. Y yo empecé a entender que algo terrible había pasado. Al comienzo la información era confusa. Lo único claro era que había ocurrido una tragedia nunca vista. La familia Arellano fue de las primeras en enterarse de los pormenores. Y empecé a entender qué había pasado, que realmente mi padre ya no estaba más o menos hacia el mediodía. Cuando llegamos a la oficina de mi madre trabajaba paradójicamente en la aeronáutica civil. Y pues obviamente tuve información de primera mano. Y cuando Yesid Castaño González, en su momento el director de la aeronáutica, me abrazó y me dio el pésame, entendí que mi padre se había ido. Lo que resultó de allí prácticamente pedazos de humanidad de personas que eran irreconocibles. Pero cuando se hicieron las entregas de los restos, en la noche viajamos a Cali y ya ahí en los días sucesivos pues se surtieron las honras fúnebres, exequias y demás actividades. Era la época del pavor general por las bombas indiscriminadas del narcoterrorismo, pero un avión que volara en 1000 pedazos no se había visto nunca. En ese momento no teníamos a la fiscalía, se llamaban jueces de instrucción criminal y el juez de instrucción criminal de su momento pues empezó a adelantar investigaciones con base en lo que pasaba en ese momento, que era el terrorismo del narcotráfico de Pablo Escobar. ¿Usted se hizo abogado para investigar lo que pasó? Pues yo no sé si para investigar lo que pasó, pero sí me hice abogado gracias a lo que pasó. Yo me perfilaba como artista y estudié música, pero después estudié Derecho, porque sí sentí ese llamado de un poco del dolor y de la injusticia y de
y de querer encontrar respuestas reales y acertadas sobre un hecho tan doloroso y tan trágico. Pero a pesar de la magnitud del suceso, la investigación nunca tuvo avances importantes. La justicia de la Colombia de los años 80 cojea y nunca llega. Esta es una investigación que no avanza. Está en investigación preliminar, lo cual es vergonzoso para un Estado de Derecho. Que un crimen de este talante pues esté en indagación preliminar luego de tantos años. Este es el rótulo, digamos, que ha mantenido sobre esa mentira durante 36 años a la nación y al mundo entero. Entonces, básicamente este es el tipo penal sobre el cual se ha desarrollado la hipótesis oficial, que reitero, no es la hipótesis real. Desde el primer momento, la hipótesis oficial ha sido que Pablo Escobar fue quien derribó el avión con una bomba interna que detonó poco después del despegue. Pero el genio del mal nunca dijo ni mu sobre semejante barbaridad. Pablo Escobar era feliz y se regodeaba atribuyéndose los crímenes que perpetraba. Recordemos el caso del DAS, recordemos el caso del Espectador, recordemos el caso del secuestro de Diana Turbay y así infinidad de actos terroristas lamentables que tuvimos que padecer en esas décadas de los 80 y los 90, en donde Escobar era el protagonista y era orgullosamente protagonista de esos crímenes en los que se autoincriminaba y se atribuía para justamente obtener el sometimiento de las instituciones en busca de su no extradición. Escobar nunca se refirió al atentado, pero tras su muerte sí lo hicieron algunos de sus matones. Otras afirmaciones, otros testimonios de lugartenientes de Pablo Escobar como Popeye, como el taxista, el Arete, ¿para usted no son válidos? No son válidos porque la teoría del caso que planteo hoy obviamente tiene pruebas de carácter técnico, pruebas de carácter científico. Estas declaraciones de estos bandidos que usted acaba de mencionar, básicamente el 90% puede llegar a ser mentira, pues no dan ningún sustento real y probatorio. En el avión iban 6 tripulantes y 101 pasajeros, incluyendo 2 gringos, por lo que las autoridades norteamericanas decidieron investigar. Como murieron unos ciudadanos norteamericanos allí, también digamos que asumió cierta competencia el gobierno del entonces presidente George W. Bush y su oficina del FBI para adelantar las pruebas técnicas, científicas y de laboratorio que hubiera lugar para establecer una hipótesis que se acercara a la realidad de los hechos. El caso ya habría prescrito, de no ser porque Federico Arellano, empeñado en que se haga justicia, lo presentó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y consiguió que ese tribunal internacional lo declarara de lesa humanidad. En 2009 logré que se elevara al rango de lesa humanidad. Por consecuencia, es un delito que es imprescriptible, es decir, que tiene vida eterna. Consultando aquí y allá, Federico también averiguó qué había investigado el FBI, dado los 2 ciudadanos gringos que fallecieron. El informe goza de reserva y es un documento que es información clasificada del Estado americano. Y lo que encontró es trascendental al punto que reformularía el caso. La hipótesis de nosotros es la que está sustentada en el informe del FBI de su momento, que establece que lo que allí hubo fue el impacto de un misil y no un atentado terrorista ni bomba alguna. En el 89, el FBI envió un experto explosivista para analizar los fragmentos del avión en Soacha. El perito, con lo más avanzado de la ciencia, elaboró un informe hasta ahora desconocido en Colombia. Es un documento legal que será aportado en el momento de la prueba donde el señor Fred Whitehurst sustente el documento con su testimonio. Es decir, va a ser una prueba mixta, documental y sustentada con el testimonio del señor agente del FBI. Básicamente, en resumen, lo que le puedo decir es, luego de haberse surtido los exámenes, las pruebas técnicas, periciales, científicas, de un laboratorio tan prestigioso que sin duda para mí debe ser el de mayor credibilidad en el planeta, como es el FBI, arrojó el resultado de que lo que allí hubo eran componentes químicos y físicos que integran la ojiva del misil como tal. Es decir, esto deja sin ningún sustento la posibilidad de una bomba. Federico asegura que el informe se basa en análisis de rastros químicos hallados en fragmentos de la aeronave y que lo que hubo no fue una explosión, sino una implosión por cuenta de un misil lanzado desde Indumil en Soacha. Lo que establece es que el avión implotó, no explotó. Es decir, que el avión fue impactado desde lo exterior hacia lo interior.
no de adentro hacia afuera, como sucede obviamente en una explosión. El avión pasó por la zona aledaña a Indumil, pero imaginar un misil en 1989 es difícil. Entiendo que se estaban haciendo unos entrenamientos, una instrucción militar para la manipulación de estos artefactos y había una cuadrilla de personajes que estaba haciendo eso y que parece que por un hecho accidental, y por eso hablo del culposo y no del doloso, se disparó o se activó el dispositivo que terminaría impactando el avión. ¿Había la tecnología, la capacidad técnica para disparar misiles? No producíamos misiles. De hecho, creo que todavía no. Esos eran misiles importados. Está por definirse si Israel o Rusia, pero esos misiles no eran colombianos, claramente. Federico contactó al perito y este le contó lo que ocurrió tras bambalinas con el informe y le aseguró que está dispuesto a declarar en Colombia y a aportar el documento. Cuando el señor Whitehurst encontró que el resultado de la prueba con respecto a los componentes de la ojiva del misil, pues con mucha inquietud y mucho asombro, fue a donde la señora Condoleezza Rice y le dijo que esto era lo que había dado como resultado el estudio técnico, que realmente ahí lo que estaban diciendo que era una bomba, que era un atentado terrorista, que era Escobar y etcétera, Cartel de Medellín, no era cierto, que ahí lo que había habido era esto y no otra cosa. Asegura que el perito se negó a reformular el informe hacia la hipótesis de un atentado de Pablo Escobar y que eso le costó el puesto. El señor fue presionado para que dentro de ese esquema que habían montado del atentado terrorista, él se pronunciara y él dijo, yo no voy a proferir un dictamen pericial falso, además porque él es una persona que conoce la norma y que es un tipo ético, y dijo, y si esto me cuesta el puesto, que me cueste, y le costó. Lo despidieron por no mentir. Y eso es una prueba más de que el Estado norteamericano sabía de qué se trataba esto. Este abogado y víctima lleva meses rogándole a la fiscal del caso para que solicite a Estados Unidos el informe del FBI, que el documento sea incorporado al expediente y que el perito sea llamado a declarar. No, el FBI se mantiene en que eso fue un misil. Ese fue el dictamen pericial del señor Whitehurst. Lo que pasa es que eso lo han querido mantener oculto y con base en eso y en la condena a la Kika, pues hoy tenemos como resultado que haya una persona privada de la libertad injustamente y que se sigan contemplando las posibilidades de ocultamiento de la realidad. Hasta ahora el único que ha pagado cárcel es la Kika, un lugarteniente de Pablo Escobar extraditado a Estados Unidos y condenado a varias cadenas perpetuas. Federico cree que es inocente. Y en el proceso concreto de la Kika, ¿cuál ha sido la versión de él? ¿Qué ha dicho? Que él no tuvo nada que ver en eso, que él no estaba participando en ningún acto terrorista y que ahí no hubo ningún acto terrorista. Es decir, todo concuerda con la tesis de la teoría del caso que yo hoy planteo. Se ha dicho que supuestamente Pablo Escobar voló el avión porque allí viajaría César Gaviria. El expresidente, en su libro de memorias Entrelazados, dice que su equipo de escoltas había apartado cupo en ese vuelo, pero por seguridad el plan cambió. Él no viajaba para esa época en aerolíneas comerciales, porque él había sido justamente declarado objetivo militar por parte de los grupos narcotraficantes. Como bien lo sabemos, enarbolaba las banderas de la extradición y demás y proponía estas políticas públicas y eso era justamente lo que no querían estos bandidos. Y entonces él no iba a viajar en ese avión, porque él decía, yo cada vez que pensaban que me iba a montar en una aerolínea, el avión se desocupaba o nadie iba, entonces generaba un pánico adicional. Entonces esa es otra que está completamente desvirtuada. Aquí está mi padre en el avión presidencial con su buen amigo Belisario Betancourt. Y esta foto es importante porque esta foto es de pocas horas antes de su muerte. Así murió mi padre. Tenía 42 años cuando lamentablemente me lo arrebataron. Lo tengo en mi chaqueta y lo tengo en mi brazo. Hasta tatuado lo tengo su firma. Cali es una mujer. Ese fue su último trabajo discográfico con Sonolux. Y usted, en su batalla de años de insistir en que el proceso se mueva, que tenga algún desarrollo, ¿qué busca? ¿Cuál es su pretensión con que el caso no quede lleno de polvo? Mi pretensión es la verdad. Y mi pretensión como consecuencia de la verdad subsiguiente es la justicia y la reparación. Que haya sido un atentado terrorista del narco o la desventura de un misil lanzado desde Indumil justo cuando sobrevolaba el avión, solo la justicia podría decir cuál es la verdad. De cualquier forma, la mayor vergüenza es que luego de 36 años la justicia no haya asomado
y que por única respuesta tengamos la impunidad. La diligencia más reciente en el caso es la declaración que rindió Carlos Leder. Entregó solo información de contexto porque en el 89, cuando ocurrió el siniestro, Leder ya había sido extraditado a los Estados Unidos. El país sigue esperando conclusiones de la justicia.